Gracias por continuar en esta conversación sobre medios públicos con nuestras invitadas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Beatriz Solís, Patricia Ortega. Beatriz, nos explica, Patricia, prácticamente en todas las entidades federativas del país, con un par de excepciones, hay medios públicos. Sin embargo, ¿cuál es el panorama actual de los medios? Se cuentan, pero son medios más gubernamentales que públicos. ¿Cuál sería el diagnóstico de lo que tenemos? Más que diversidad, una enorme disfuncionalidad y heterogeneidad en los esquemas, tanto jurídicos como de operación, como de contenidos. Hay algunas dependencias en donde la figura jurídica no es la misma que en la otra, por lo tanto no pueden hacer acciones conjuntas, etcétera. Me parece que esta heterogeneidad ha actuado en contra de los propios medios llamados públicos, que yo les llamo de Estado, porque así lo son. Y yo pienso que en esta iniciativa constitucional que acaba de ser presentada, que no estaba comprometida en los compromisos originales del pacto, sí se considera elementos importantes que después tienen que ser mucho más afinados en las leyes secundarias, pero que sí se genera la conciencia de que esta enorme diversidad o diferenciación entre los sistemas no ha sido muy favorable. Entonces se crea un organismo público. Supongo que por eso no queda muy claro si es descentralizado, si es desconcentrado, si es autónomo, pero que tiene como función a promover y establecer las líneas para hacer sinergia con todos estos recursos con los que cuenta el Estado y los distintos estados, tanto los medios federales como los estatales. Ahí está apuntada una señal que nos podría orientar a una organización mucho más operativa y funcional y exitosa, sobre todo frente al proceso del apagón analógico en la televisión y al proceso de diversificación de la radio. Por un lado. Y por el otro lado, un recurso que había nacido muy cuestionado por muchos de nosotros, de un organismo que surgió de la noche a la mañana en la Secretaría de Gobernación y que se llama el Organismo Promotor de los Medios Audiovisuales, OPMA. El OPMA, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que ya no tenía la operación de medios de comunicación, porque no tenía por qué tener la operación. Eso surgió el sexenio pasado, exactamente, ¿verdad? Hace 2 años. Y ha crecido muchísimo. Y ha crecido muchísimo, más de 25 frecuencias. Es que su pecado original fundamentalmente era su origen en una secretaría que es la Secretaría Política y que no opera medios de comunicación, y que con este OPMA surge también con una frecuencia, con el canal 30. Lo cual donde, no es, por cierto, se transmite este programa. exactamente, no. Y no es que esté mal, no es que esté mal. Lo que está mal es un poco su ubicación y su estructura y su indefinición. Había nacido un poco en ese sentido cuestionado. Y me preocupa, por ejemplo, que pudiera seguir en la Secretaría de Gobernación, porque ya no es nada más la Secretaría Política, sino la Secretaría Policíaca. Y yo creo que no está en su función necesariamente la operación de un medio de comunicación cultural, educativo, de promoción. Pues allí hay algo que corregir, Allí, ¿no? y me parece que la propia iniciativa constitucional ya lo toma en consideración, y esto es muy favorable, porque dice que todos los recursos humanos, financieros y materiales de este organismo pasarán a formar parte de este organismo que agrupará a los medios públicos. No nos queda claro, a mí no me queda claro al menos, si la dependencia a donde podrá articularse, desde mi punto de vista, tendría que estar vinculado y articulado el instituto, porque finalmente los contenidos son los servicios que ofrece la radiodifusión. Las telecomunicaciones tienen otros servicios, pero la radiodifusión, sus servicios son los contenidos, y en este sentido tendría que estar vinculado. Pero a lo que yo me quiero referir es que sí, este reordenamiento también está siendo considerado en esta reforma constitucional, lo cual es muy positivo, y habrá que darle ya forma, pies, manos y uñas y dientes, como dicen algunos estudiosos,
para que realmente se logre esta articulación, que no dependencia, que no uniformidad, porque en este país afortunadamente no es uniforme, es un mosaico múltiple, pero sí que genere organicidad, que genere sinergia, que genere aprovechamiento de recursos que son pocos, en fin, me parece que esta posibilidad de ordenar este esquema se apunta. Se apunta en la iniciativa. Patricia, la ruta para tener medios de Estado no gubernamentales, no al servicio del gobernante en turno, que entonces tiene sus noticieros, sus programas, que difunde sus giras, que pone a sus amigos, es decir, que tengamos canales muy profesionales, con buena producción. Se establecen algunas de estas condiciones en el organismo que acaba de señalar Betty. Se considera un organismo público, parece que de una actuación nacional, y se establece autonomía. Distinto al Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Claro, sí, es un organismo distinto. Que no queda muy claro si este organismo constituye una cadena nacional, porque se habla de una cadena de televisión nacional del Estado, pero cuando vamos a lo escrito, no en ningún lado se menciona una cadena nacional del Estado, se menciona la posibilidad de 2 cadenas comerciales y ya no se vuelve a mencionar la cadena nacional. Sin embargo, se hace referencia a este organismo que tiene una actuación nacional, pero no queda claro si esto va a conformar una cadena de televisión nacional, que sería muy importante, Ciro, porque estamos por cumplir 20 años desde que en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se privatizó la televisión nacional, y hoy en día ningún medio del Estado tiene la posibilidad de tener un alcance nacional. Solamente Televisa y Televisión Azteca tienen la posibilidad de llegar a toda la nación. Entonces es fundamental que exista una cadena nacional con estas características que se han establecido en este documento, en esta iniciativa, de autonomía de gestión, autonomía financiera, autonomía técnica y con un consejo ciudadano. Y autonomía editorial. Y autonomía editorial, que es fundamental, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer una pausa para regresar a nuestro bloque de conclusiones. Ya lo ve, estamos hablando de medios públicos, de las oportunidades que abre la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Volvemos en un instante.